que, que se requiere para establecer criterios, para establecer juicios de valoración en la toma de decisiones al momento de querer establecer los costos de un producto, que si bien es cierto, está aplicado a la parte agropecuaria, pero también es como se llama, una consideración que para cualquier proceso de producción. Estamos en los costos de desarrollo y los costos de operación. Son dos conceptos que van de la mano, ¿verdad? Pero que en alguna medida pues se requiere de algunas condiciones para poder decir que son lo mismo. Vamos a partir de la estimación de los costos de capital, ¿verdad? Cuando hablamos de costos de capital o inversiones de capital, no nos quedamos en la parte del patrimonio. Si bien es cierto, el patrimonio es la inversión inicial en el proceso de actividades operativas en una empresa, este capital es invertido en bienes de inversión, como son la parte de los activos corrientes y los activos no corrientes. Y el que le da mayor fuerza es el activo no corriente, porque es donde está concentrado la mayor cantidad de plata y es el que, de alguna manera y de buen tino, se puede decir que es una inversión que me está generando riqueza, me está ayudando a generar riqueza, como es la maquinaria, en este caso la maquinaria agrícola. Entonces vamos a entender un poco varios conceptos, como por ejemplo que son los bienes de capital, o llamado activo de capital o insumo de capital. Se define como un insumo dentro del proceso de producción, que no se consume totalmente durante un periodo de producción. Aquí podríamos inclusive ir pensando en los activos biológicos, particularmente para las empresas agropecuarias. Pero bien, los bienes de capital son estos que nosotros vamos a explotar, ¿verdad? Y que nos vamos a tener un retorno ya sea de dinero o un retorno de crecimiento, un retorno de rentabilidad, un retorno de rendimiento, que es un poco la idea de la teoría que vamos a ver en esta clase. Los bienes de capital pueden ser edificaciones o infraestructura agrícola, donde se realiza la producción, la maquinaria y el equipo empleado en el proceso de producción, o los animales utilizados en etapa de preparación, siembra y cosecha. Es decir, los bienes de capital son todos aquellos inversiones a gran escala o a largo plazo, ¿verdad? Que seguro nos van a ayudar a la mejora en la producción. La infraestructura agrícola es aquella que nos permite construir, o más bien es aquella que, que se invierte para tener el espacio adecuado en la cría de animales o en la siembra. Por ejemplo, en un terreno, pues lo que se busca es que el terreno sea lo más fértil posible. Si no hay condiciones de fertilidad, pues se buscan recursos externos, ¿verdad? Como son los abonos. Particularmente, pues la calidad la va a generar si el abono es más orgánico que químico. El químico, la desventaja que tiene es que aparte de que la plantación la va generando con algún tipo de contaminación que al final se transfiere al ser humano, y el orgánico contiene minerales naturales como el zinc, ¿verdad? El magnesio, el nitrógeno, que eso en alguna medida pues nuestro organismo forma parte de todo ese compuesto. Entonces el bienes de capital es aquellos bienes que nos ayudan a obtener resultados óptimos o lo más óptimo posible. Los cultivos permanentes como orquídeas, bueno, también las frutas, aquí dice orquídeas, pero las flores, ¿verdad? Como se quiso establecer. También las frutas o el café, al igual que el ganado empleado para reproducir o los animales utilizados para la producción de productos pecuarios.
Por lo general también se consideran como bienes de capital aquellos bienes que suministran varios servicios a través de múltiples periodos de tiempo. Es decir, la que vimos, por ejemplo, de las aves, que se está reproduciendo constantemente a la vez que nos está dando el insumo para consumo humano, como es la carne. Los huevos sirven para también alimentación, pero a la vez nos sirven para poder estar reproduciendo los animales y etcétera, ahí se va generando. Entonces, los cultivos permanentes forman parte de estos bienes de capital. Debido a que los bienes de capital no se consumen enteramente durante el año de producción, es necesario asignar los costos de estos bienes a los años de producción que se necesitan para proveer el producto en cuestión. Aquí tiene que ver un poco, o nos vamos introduciendo a la parte del criterio de depreciación que nosotros debemos de considerar, y no el término contable de depreciación como tal, pues que deberíamos de considerarlo, sino que de considerar a la condición del animal o la planta eh, en su tiempo de vida. Es decir, la depreciación o el desgaste por el consumo de esos bienes nos da criterios de valoración para decir qué tanto es productivo lo que tenemos en estos momentos. Decíamos, por ejemplo, que la vaca, la depreciación se va a depreciar de acuerdo a los partos que tenga y generalmente en condiciones, digamos, normales o en términos promedios son 5 partes, es decir, 5 años. En las plantas, pues lo que produzca en cantidades, digamos, de, de medición de cosecha. Por decir algo, un palo me tiene que estar dando 5.000 frutos al año. Y ese debe de ser el promedio para decir que yo lo estoy explotando de una manera adecuada. Pero a la vez este árbol, por constante producción de fruto, se está deteriorando. Cada vez que va generando producción, va perdiendo algún tipo de consistencia si a este no se le da el mantenimiento en el término de, por ejemplo, abonos, riego, poda, limpieza, todo eso, ¿verdad? Que se le hace en el caso, por ejemplo, del café que les mencionaba. Esto pues requieren de sombra, necesita una sombra adecuada para que esté en óptimas condiciones de producción, se necesita limpieza, se necesita poda, etcétera. Todo eso son condiciones adecuadas para satisfacer el tiempo de vida que este bien me va a estar produciendo en condiciones que yo merezca tener. Entonces, como digo, no es solo el hecho de decir, son 5 años, son 10 años, ¿verdad? Que yo debo de tenerlo, sino que también está la contraparte, que es el cuidado que yo necesito darle para que esa condición de medición sea calculada de acuerdo en el tiempo que, por mi experiencia, pues yo lo voy teniendo. Entonces, es importante que el concepto de depreciación que estoy mencionando no es un simple concepto contable, sino que es un concepto más económico, un concepto más de producción que tenemos que considerarlo a la hora de tomar decisiones. La estimación de costos de capital. Costos que son asociados al capital. En esencia, pertenecen a dos tipos. Los costos de depreciación, que es un poco lo que les estaba mencionando, que es la reducción de la vida útil del bien del capital, y el costo de oportunidad de la inversión en el capital. Este costo de oportunidad sale al momento de usted tomar una decisión. En la toma de decisiones siempre va a surgir el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad es aquel costo que yo no voy a tomar en cuenta por tomar decisión de optar por la otra. El costo de oportunidad digamos, es una valoración que hay que estar haciendo porque en alguna medida me va a condicionar una pérdida, una pérdida relativa
por no tomar esa decisión. Es decir, yo voy a accionarme bajo este escenario, ¿verdad? Financiero, económico, y voy a, según mi estimación, yo voy a tener algún rendimiento. Pero ¿qué pasa si yo mejor, en lugar de tomar la decisión A, voy a tomar una decisión B? Entonces, eso que me va a producir la decisión B es lo que yo perdí por tomar la decisión A. Entonces, el costo de oportunidad consiste en eso. Por eso que dice que la esencia, es decir, los costos asociados con la propiedad de capital están dados por la depreciación, que es su pérdida de valor en el tiempo, ¿verdad? Y lo que es la decisión de tomar, de la decisión de haberse tomado una opción sin tomar la otra. Como repito, el costo de oportunidad es algo que hay que tomar en cuenta siempre. Los costos adicionales asociados con la propiedad del capital se incluyen los impuestos de la propiedad, los seguros, las licencias y tarifas, es decir, todo eso que me genera costos, ¿verdad? Al obtener ese bien. Debido a que están asociados con el capital, los gastos de este tipo se deben contabilizar por separado y también agrupar dentro de una respectiva categoría de primas de seguros, impuestos y demás. Es decir, aparte, ¿verdad? Pero sí hay que considerarlo. Lo que es la parte digamos, tangibles, como son los gastos adicionales que se invierten en el bien de capital, pues lo representa un comprobante, una factura, un documento X. Pero la parte intangible, como es la depreciación, es algo que sí tenemos que estar midiendo en la mejor forma, en la mejor condición. Y por eso ya antes ustedes ya habían visto los 5 formas de depreciación. No confundamos la depreciación fiscal, la depreciación tributaria, que esa es otra cosa. Aquí estamos hablando prácticamente de la depreciación técnica, la depreciación que me permite tener una mejor evaluación al momento de obtener los costos de producción. Entonces es importante, ¿verdad?, que hagamos esa discriminación, ¿verdad?, en la parte de la depreciación. Entonces, repito, este tema que estamos desarrollando para los que acaban de venir es un tema un poco más doctrinario, un poco más de teoría, de contexto para tener insumos en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones está dado siempre en función de sobre qué voy a tomar decisión y cuáles son las alternativas que yo voy a elegir para tomar la decisión. ¿Sobre qué? Bueno, sobre los bienes de capital y el costo que estos me están generando. Decíamos que los costos que se van a considerar principalmente es la depreciación y el costo de oportunidad. Bien, lo otro que vaya surgiendo, pues se va a contabilizar como un gasto adicional, pero no sobrevalorando el bien que estoy depreciando o estoy tratando de manejar o manipular. Eso se va a tomar en otra apreciación de acuerdo a la norma de información financiera, que es la revalorización de los activos. Costos asociados al capital, que es el consumo del capital fijo o costos de depreciación. Los costos de depreciación intentan reflejar la reducción de la vida útil o en el funcionamiento del bien de capital. Tiempo de uso restante, por ejemplo, de tractores o años de vida productiva de árboles frutales o de ceba o mantenimiento de animales, ¿verdad? La ceba es un término que se utiliza en la parte de la crianza de los animales, pero básicamente viene siendo el mantenimiento de animales. Ceba es una forma de alimentación, etcétera, etcétera. Bien, entonces, repito, el tema de este día, que aunque parezca un poco, digamos, complejo, porque así lo es, está basado en los criterios o en la alimentación de criterios a determinar al momento de toma de decisiones. Acordémonos que la mayor parte de lo que es el desarrollo agropecuario
está dado por los costos de mercado, los costos, ¿cómo se llaman? Que hemos mencionado a cada rato, los costos efectivos, ¿verdad? Los costos que están en el mercado y no realmente están en función de los costos generados en el proceso de producción que llamamos costos históricos. Entonces, lo que trabajamos los costos generalmente con costos estimados. Y de ahí viene pues la temática. Este tema de ahora, repito, me va a dar ciertos criterios para yo considerar al momento de hacer la estimación de los costos. El consumo del capital fijo, es decir, la depreciación, normalmente se utiliza para describir la pérdida de la capacidad productiva de la maquinaria, del equipo e infraestructura agrícola. Infraestructura de riego, edificaciones agrícolas como los galpones, ¿verdad? O las galeras, ¿cómo se llama? Los, los cercos que se le forman a los animales para que no se escapen, las bodegonas donde se resguardan por la noche para que no se mojen o que no les dé mucho el sol, etcétera. Todo eso es infraestructura agrícola la que se utiliza para poder darle mantenimiento al activo biológico que estoy tratando de aprovechar. Los costos de depreciación también se le pueden atribuir a los cultivos permanentes, áreas forestales o a los animales que necesitan renovarse en determinado momento. Por ejemplo, árboles de cacao o vacas lecheras. Son activos biológicos que al final pues tienen una vida útil. Ahora, siempre tomemos en cuenta que cuando hablamos de vida útil no es que el animal después, por el caso de las vacas que son 5 años, y que ya no va a ser productiva, claro que sí, o sea, hay vacas que llevan hasta más tiempo dando parto, pero su condición de vejez ya no le permite producir leche como cuando está joven, cuando está novilla, ¿verdad? Que la dejan preñada. Es decir, que si yo tengo determinado que una vaca me va a estar produciendo 50 litros de leche diario, ya cuando va más avanzado, pues ya no me va a dar 50, me va a dar a lo mejor unos 20 litros. Y eso ya no es productivo dentro de una condición de industria. Entonces, esas son las consideraciones. No quiere decir que que al llegar a su vida útil o la consideración que yo he determinado por la vida útil de la maquinaria o del animal, no quiere decir que después no pueda seguir siendo útil. Sí es útil, pero ya no es productivo. Por lo tanto, se desecha, se vende, ¿verdad? O se lleva al matadero para vender la carne, que son las decisiones que se toman al final. Corresponde a los costos asociados con la propiedad del capital. En esencia, pertenecen a dos tipos: los costos de depreciación, que es la reducción de vida útil, que ya hemos hablado de eso, y el costo de oportunidad, que también ya hablamos un poquito. ¿Ya? El costo de oportunidad le repito, es el que se presenta constantemente a la hora de la toma de decisiones. Ahí aparece el costo de oportunidad. Los costos adicionales asociados, pues ya habíamos hablado, ¿verdad? Propiedad, impuestos, propiedad, seguros, licencias y tarifas. Creo que repetí la lámina. Método recomendado. La depreciación de los bienes de capital refleja una disminución en la vida útil del servicio y su obsolescencia técnica en el caso de la maquinaria. La idea es que la depreciación de los bienes de capital se mida como el cambio en el precio de mercado del bien del capital en cuestión, ya que los valores de mercado incorporan estos dos componentes. Y aquí estamos metiendo ya otro elemento más, que es la competencia, ¿verdad? ¿Cómo está el mercado? Entonces, dice, lo ideal es que la depreciación de los bienes de capital se mida como el cambio en los precios de mercado del bien de capital en cuestión, ya que los valores de mercado incorporan estos dos componentes. Aquí nos vamos adentrando a una condición de los bienes. Repito, no confundamos depreciación fiscal que la técnica. La fiscal ya está definido que van a ser 2 años. Usted va a depreciar a su activo biológico por 2 años. Así está ya determinado. Y el criterio de tomar 2 años, ya lo dijimos, que
las opciones que aparecen en la ley de impuestos sobre la renta es que o es edificio, o es maquinaria, o es ¿cómo se llama? O es vehículo, o son otros bienes. La maquinaria estamos claros que ese está dado pues como maquinaria, ¿va? Y son los 5 años que ahí aparecen. Generalmente son 5 años en la parte técnica. Pero ¿qué pasa? Se deprecia 5 años, pero la maquinaria sigue funcionando y sigue funcionando quizás con un desgaste mínimo de su capacidad. Entonces, la norma dice, la norma de información financiera obliga a todas las empresas que al final del ejercicio se debe de hacer una reevaluación de los activos. Es decir, hay que darle un nuevo valor de acuerdo a su condición de productividad. Eso me lleva a esta última parte que acabo de escribir. Es decir, que yo tengo que estar reevaluando constantemente la condición de productividad que la maquinaria me está generando. En el caso de las maquinarias, pero también de los animales, ¿verdad? Como repito, hay vacas que tienen hasta 7 partos y por lo tanto, pues su condición de productividad es mayor a los 5 años. No la puedo desechar solo porque decía que son 5 años, sabiendo que me sigue rindiendo igual. Claro que a lo mejor me sigue rindiendo igual porque la alimentación y el cuidado que tiene, pues también es bueno. Entonces, nos vamos adentrando a ese tipo de valoración, la revalorización de los bienes. Para un activo determinado, el costo de depreciación es igual a la variación ajustada a la inflación, un poco lo que le estaba tratando de introducir en el párrafo anterior, en el valor de mercado de este activo. De acuerdo al comportamiento de la inflación, así me le va a dar mayor valor o menor valor a los activos, que es un elemento que me está dando, es una variable, más bien una variable que se debe de introducir al momento de darle un nuevo valor a los bienes de capital. La inflación me puede dar mayor valor a los bienes, ¿verdad? Es decir, que la capacidad de adquisición disminuye, pero la productividad puede aumentar y eso significa que me pueda generar una pérdida, pero cuando es al revés, ¿cómo se llama? La condición de amortización del bien me puede aumentar y eso me puede generar una mejor rentabilidad al final del ejercicio. Entonces, repito, esta es una condición meramente teórica, pero que se puede valorizar en un momento determinado. Usted puede considerar la inflación, ¿verdad? Que en el país anda por el 6%, y ese 6% lo multiplica usted por el precio del bien, ¿verdad? Y esa es la disminución del valor que esta máquina o este activo biológico tiene para el mercado de la oferta y la demanda. La inflación me dice mucho en cuanto yo puedo estar dándole valor. Si lo vemos desde el punto de vista mercadotécnico, pues si lo puedo vender o no lo puedo vender. Se comporta más o menos así como el mercado bursátil, ¿verdad? El mercado del valores, de las bolsas de valores. Entonces, la inflación es una variable que incide totalmente a lo que es la pérdida de valor de un bien. Problemas específicos en cuanto a la medición, ¿verdad? Cuando estamos hablando de medición, estamos hablando al principio del valor económico, en donde debemos de establecer cuál es el valor adecuado o real, si se quiere, del bien que tenemos en funcionamiento. En varios casos, los activos que han cumplido su vida útil teórica se siguen utilizando, un poco lo que estábamos hablando. Este problema es visto con frecuencia en países en vía de desarrollo y puede surgir debido a la diferencia entre la vida útil real del activo y la vida útil del activo que se tuvo en cuenta en los cálculos, ¿ya? Estimación. Cuando hablamos de esto, de que estuvo en cuenta en los cálculos, estamos hablando de la estimación de los costos
en un momento determinado que yo estoy ofertando o estoy vendiendo el producto que estoy produciendo. Y debo de estimar pues mis costos. Estas suposiciones son esenciales para simplificar el proceso de cálculo, pero si estas diferencias son significativas y sistemáticas, es decir, se van desarrollando y van creciendo, se deben revisar los parámetros utilizados para calcular la depreciación, con el fin de reflejar de mejor manera las características de los activos empleados por los agricultores. Entonces, quizás esta diferencia o esta forma de hacerlo en la parte agropecuaria es lo diferente con las empresas industriales o cualquier otro tipo de empresa. Es decir, aquí estamos en una constante valoración o medición de acuerdo al comportamiento del mercado y es es de mucha la palabra se me fue, pero cambios, ¿verdad? En el mercado, que hoy puede estar caro, mañana puede estar barato, porque va a depender de cómo se comporta el mercado, podría ser local, regional o mundial, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que estar constantemente valorando. Vamos a ver cuáles son los problemas que pueden tenerse a la medición. Solo voy a traer agua, permítanme. Bien, veamos los problemas que son específicos en la medición, ¿verdad? Es decir, la medición técnica que tenemos que hacer a la pérdida de valor de los bienes de capital. En varios casos, los activos que han cumplido su vida útil teórica se siguen utilizando. Este problema es visto con frecuencia en países en vía de desarrollo, habíamos dicho, y puede surgir debido a la diferencia entre la vida útil real del activo y la vida útil del activo que se tuvo en cuenta en los cálculos. En la estimación, aquí estamos hablando de la estimación. Estas suposiciones son esencialmente para simplificar el proceso de cálculo, pero si estas diferencias son significativas y sistemáticas, se deben revisar los parámetros. Esto ya lo había repetido en la lámina anterior, pero sí vale la pena estar como retroalimentando esas condiciones. De mejor manera, dice, para las características de los activos empleados de los agricultores. Son esenciales para simplificar el proceso de cálculo. Existen varias técnicas para hacer depreciación, ¿verdad? Eso lo tuvimos que haberlo visto en costos 2. Cuando hablamos, por ejemplo, de la línea recta, que es la fiscal, pero la técnica, por ejemplo, de las unidades productivas, el método de las unidades productivas o el método del rendimiento que se genera
a la hora de estar trabajando digamos, una producción agropecuaria. Entonces, y hay como dos métodos más de la suma de los dígitos, que ese es un poco más matemático, que no es muy aplicable en el concepto de valoración en la pérdida de valor en los bienes de capital, porque es más matemático y quizás nos enfocaríamos más en la parte de los métodos técnicos que permiten tener un acercamiento al valor, a la pérdida de valor que se está teniendo precisamente de estos bienes. Las reparaciones, ¿verdad? Que es otro elemento que estamos metiendo ahorita, cuando el bien tiene, permítame. Bien, las reparaciones, que es lo que constantemente se interviene en el mantenimiento de la maquinaria, ¿verdad? Y que incrementan la vida útil del activo o alargan la capacidad de servicio. Por ejemplo, reemplazar un motor se debe tratar como una inversión que prolonga la vida útil del activo y debe adicionarse al valor del activo y luego aplicarlo a la depreciación correctamente. Entonces, cuando repito, la norma me exige que yo tengo que estar revalorizando los bienes, ahí aprovecho para poder establecer el nuevo precio de acuerdo a las condiciones del mercado, es decir, una revalorización de los activos, y esto es bueno que lo sepan, no es así nomás que el contador lo vaya a hacer, sino que tiene que hacer bajo condiciones técnicas, utilizando a personas especializadas en la materia. Me refiero a los peritos evaluadores. Peritos evaluadores que deben de estar autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. O sea, no es así nomás que usted va a estar revalorizando los bienes o revalorando los bienes, ¿verdad? Porque usted considera, bajo su criterio del tantódromo, por decirlo así, que este va a tener 5 años más de vida. No, tiene que ser bajo las condiciones de un experto, ¿verdad? Bajo el criterio más bien de un experto que me va a decir cuánto le aumenta, tanto por los mantenimientos que se le ha dado y las adiciones que se le han hecho, como el precio del bien. Si yo lo vendo ahorita, si yo ahorita lo vendo, ¿a cómo me lo comprarían? Ese es el precio, digamos, efectivo que yo voy a tener para poder darle un nuevo valor al bien y a partir de ahí, pues, volverlo a depreciar. Acordémonos que la depreciación ya me lo permite, la depreciación de bienes usados ya me lo permite la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y ahí habla sobre un 80%, un 60%, etcétera, etcétera, de su valor. Las reparaciones normales y el mantenimiento, cambio de llantas, mantenimiento de frenos, aceite lubricante, se debe tratar como un gasto y no como una inversión. Es decir, el efecto, el efecto de este mantenimiento, ¿verdad? De este gasto que le estoy haciendo, va a ser que me le va a generar mayor tiempo de vida. Y ahí es donde yo voy ¿cómo se llama?, tomar decisiones de revalorización. Ahí yo voy a considerar que eso que yo invertí en gasto, perdón, sí, realicé gastos por el buen mantenimiento de la maquinaria, pues lo que estoy prolongando es el tiempo de vida de la misma. Y si ya terminó el periodo técnico que yo le había calculado, le puedo considerar otro periodo técnico. Más allá del costo asociado con el consumo del activo de capital, el costo de oportunidad asociado con la inversión del propietario también debe tenerse en cuenta para obtener estimaciones conceptualmente correctas. El costo de oportunidad, por el simple hecho de haber perdido por no tomar la decisión,
ese valor que yo estoy desechando es un costo para mi nueva decisión. Repito, yo tengo una opción A o un escenario A y un escenario B. Si yo voy a decidirme por una de uno de los escenarios, el escenario que desecho se me convierte en un costo. Y es el costo de oportunidad por no haber tomado la decisión de ese escenario. Y el escenario, pues obviamente, si yo me meto en él, ¿cuánto me estaría generando? Y esa es la pérdida que yo debo de considerar. Representa el ingreso esperado como resultado del capital invertido en activos alternativos. ¿Verdad? Es decir, en vez de uno, decido por otro y eso es lo que yo tengo que considerar. Por supuesto que esto en términos, digamos, tangibles, por decirlo así, en términos contables, no me significa nada, ¿verdad? Porque en contabilidad, yo voy a tomar en cuenta lo que realmente está sucediendo. Claro, hay fórmulas de poder determinar lo que se conoce como el derecho de llave o lo que se conoce como el goodwill, que el goodwill es una valoración o es una, digámosle, un criterio, ¿verdad? Que le genera mayor valor a lo que estoy tratando de darle valor, por valga la redundancia. Entonces, yo debo de, ¿cómo se llama? Determinar esa condición, aunque sea intangible, qué tanto tiene valor al momento de hacer el cálculo de costo de oportunidad. La compra de activos de capital no se considera un costo, sino una inversión. Por eso se llaman activos fijos. Adquisición de activos no financieros. Por ejemplo, los costos asociados con la compra de árboles o de ganado para actividades lecheras o de sacrificio, ¿verdad? Se deben contabilizar como una inversión y no como un costo. Veamos qué dice, veamos qué significa esto. Estamos claros que cuando compramos plántulas de café, de vivero, ¿verdad? Es para poderlas sembrar y obviamente poderlas explotar. Por lo tanto, no lo puedo considerar como un gasto, como un costo, perdón, sino como una inversión a la cual yo voy a poder explotarla. Igual que cuando compra usted un ganado, ¿verdad? Y que usted puede revender el ganado. Aparte de que lo va a explotar para la producción de leche y para la reproducción también de animales, ¿verdad? Que le está dando un precio. Pero cuando compra un edificio usted, que lo va a utilizar para alquilarlo, entonces esa es una inversión. Es decir, la inversión ya sabemos que es la condición que yo me someto para poder obtener una rentabilidad a un futuro, de acuerdo a cómo lo vaya explotando, porque también no solo el hecho de tenerlo ya me va a dar rendimiento, no, hay que manejarlo. Eh, Veamos, por ejemplo, dice los costos asociados con la compra de árboles o de ganado para actividades lecheras o de sacrificio, se deben contabilizar como una inversión y no como un costo, porque al final lo que se busca en la inversión es el retorno en utilidades o retorno en margen de ganancia. Si bien las cuotas referentes a préstamos y a intereses se deben contabilizar como un gasto o costo de la granja, se debe asignar una categoría de costos separada. Por ejemplo, un pago de intereses por concepto de préstamos, que ese es digamos, el costo que me genera el préstamo. El préstamo en sí es la inversión. El dinero que me dan a mí de las instituciones financieras es un dinero de inversión para la compra de bienes de capital, para la compra de inventarios, etcétera. Pero el costo o lo que me cuesta ese dinero es lo que yo voy a considerarlo como un costo. Eso pues en términos, digamos,
sencillos es eso, ¿verdad? Es decir, un préstamo nunca va a ser gratis, ¿verdad? Si no, no se llama préstamo. Método recomendado. Con el fin de estimar los costos de oportunidad del capital empleado en el proceso de producción, primero se debe valorar los activos de capital, preferiblemente teniendo en cuenta el valor actual de mercado, que es ¿cómo se llama? El valor efectivo o el valor razonable, que hemos hablado de eso. Luego, el rendimiento obtenido de la inversión asociado con dicho capital se calcula aplicando un índice anual de rendimiento sobre el capital. Aquí estamos hablando ya en términos de indicadores financieros. Sin embargo, cuando habla de aplicar un índice anual de rendimiento, es como cuando nosotros queremos establecer el rendimiento de las utilidades a final del ejercicio en función de los ingresos percibidos. Entonces, cuando yo me meto a querer establecer un rendimiento, yo necesito estar estableciendo los factores que me permitan determinar esa condición de análisis financiera. Dice, luego el rendimiento obtenido de la inversión asociado con dicho capital se calcula aplicando un índice anual de rendimiento sobre el capital. Es un poco complejo. Y quizás voy a ver si puedo explicarme con un ejemplo lo que estoy tratando de decir. Bien, en términos de ¿cómo se llama? De valoración. En términos, porque vi a la carrera, y como ya está sucia el teclado, no hay palabras que se las come. Bien, pero la idea es esa. Yo voy a tener unos ingresos. Yo voy a tener unos ingresos a la puchica. Esto puede estar en función de ventas, ¿ya? Ventas de bienes, o ventas de servicio, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un valor acá estimado, ¿verdad? Pongámosle unos 150,000 de ese ingreso. Pero ese ingreso tuvo su costo, que es un poco lo que repito, lo que está determinado en el estado de resultados. Tiene un costo, que ese costo andaba por, póngale 75,000 unidades valorativas. Hay una, digamos, un resultado, pongámosle así,
voy a determinarlo. Resultado de resultado de utilidades, pongamos. Entonces, yo aquí puedo determinar un rendimiento y el rendimiento está en función de la venta con la misma venta. Es decir, que yo tengo que sencillamente dividir los 75,000, que es el resultado de de las operaciones. Voy a cambiar el concepto. Dejémoslo como resultado de ingreso. Pongámosle así. Yo hago la división y me está diciendo de que el rendimiento del proceso de venta es el 50%. Ahí estoy estableciendo. Vámonos a la parte de la maquinaria. Hay una maquinaria que me está costando $15,000. Pero yo le aplico una depreciación. Una depreciación que va a andar por 10,000. Quiere decir que su valor contable es de 5,000. Ese es su valor contable. Pero hay un valor de reconocimiento, ¿ya?, por la utilidad que está teniendo la maquinaria. Es decir, que es un valor comercial. Me dicta que si yo vendo la máquina tal como la tengo en estos momentos, yo la puedo vender en 10,000. ¿Ya? Entonces, como ven, hay una diferencia digamos, de rendimiento, si queremos llamarlo así, es una ganancia de capital. Una ganancia de capital de $5,000. Esta ganancia de capital es lo que yo debo de estar nuevamente determinando, ¿verdad? Es decir, es lo que yo debo estar revalorando al momento de hacerle esa consideración de evaluación al bien. Esta ganancia de capital, es la que yo debo de ir determinando para la depreciación. Espero me dé explicar lo que estoy tratando de hacer. Es decir, contablemente la maquinaria o el activo biológico pierde su valor de acuerdo al tiempo. Según lo que hemos considerado, según cálculos decía ahí, que es el valor estimado, yo he determinado en el tiempo, ¿verdad? Pero dentro del comportamiento digamos, del ámbito, digamos, agropecuario, industrial, como usted quiera, comercial, ¿cómo se llama? El comportamiento está teniendo de un valor diferente. Este precio de mercado, este valor de $10,000, está involucrado variables como la inflación, que estábamos hablando hace poquito. La inflación me está indicando que
De acuerdo a las condiciones del mercado, el bien podría tener un precio de 10.000. Y hay otros elementos que se toman en cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Se puede tomar, pongámosle aquí, además de la demanda del bien. Ustedes han visto el video donde, ¿cómo se llama? Un señor tenía un carro antiguo, ¿verdad? Tiene un carro antiguo y le dice a su hijo que vaya a vender el vehículo digamos, a un autolote, ¿verdad? Y como es un vehículo viejo, ya tiene más de 50 años, no le dan más que ¿cómo se llama? 500 o $1,000 al vehículo. Luego le dice que lo lleve, para hacer corto el cuento, le dice que lo lleve a una, a una, a una venta de antigüedades, ¿verdad? Y este le ofrece 15.000. Y el mensaje que daba en ese momento, esa historia, es que hay que buscarle la condición de valoración de los activos que se están involucrando en el proceso. Cuando, cuando fuimos hace un par de años que fuimos a hacer una auditoría sobre una empresa agropecuaria allá en Guatemala, encontramos un faltante o una diferencia como de 2 millones de quetzales, ¿verdad? Que se habían perdido básicamente a ciertas consideraciones que habían evaluado la empresa de ahí en Guatemala. Entonces vinieron cuando se hizo la presentación de esa pérdida, que bueno, era una pérdida fantasma, ¿verdad? Porque no se supo a qué se debió esa pérdida. Entonces los empresarios, que ellos sí están en la jugada de cómo se comportan todos sus bienes, la primera decisión que tomaron es revalorizar los bienes. Con esa revalorización, eliminaban la pérdida posible que habían tenido porque tenía que ver con la maquinaria. Entonces, digo, cuando yo estoy haciendo una valoración de las condiciones de los bienes de capital, yo debo de tomar en cuenta muchas variables que ya hemos visto acá, ¿verdad? Como son la parte de la inflación, que es fundamental, la parte de la oferta y la demanda, que también incide mucho en la valoración de los bienes, etcétera, etcétera. Podría ser también que no hay otras maquinarias parecidas a esa y eso le da un valor mayor. Entonces, cuando venimos otra vez a la presentación y decimos este tipo de estimación puede ser difícil de calcular y está también sujeta a errores porque está considerándose criterios de valoración y eso no me deja de generar errores. Entonces, digo, cuando estoy queriendo considerar, quizás en términos así un poco concluyentes, cuando yo que estoy queriendo determinar los costos estimados de una producción, el valor del desgaste de los bienes de capital son fundamentales. Y son fundamentales porque no son 5 centavos los que están involucrados en la producción agropecuaria. La, ¿Cómo se llama? La maquinaria, el terreno, ¿cómo se llama? La infraestructura agrícola o agropecuaria, como la quieren llamar, son grandes inversiones que me han quitado capital de trabajo. Capital de trabajo es aquel que yo utilizo para estarlo reinvirtiendo, de acuerdo a las producciones o a los resultados de las producciones que he obtenido. Este modelo incluye suposiciones de muchas dimensiones de parte del estadístico. En primer lugar, se debe determinar el precio de mercado para el activo. Ya es un poco lo que hemos estado haciendo con esa parte de Excel. Y más en situaciones en las que dicho activo cuenta con mercados pequeños. Les decía, por ejemplo, que ¿cómo se llama? Es una máquina que no hay muchas en el país. Y eso la vuelve, pues, con mayor valor.
Y en segundo lugar, se deben realizar suposiciones sobre el índice de rendimiento apropiado para luego asignárselos a dicho valor. Entonces, repito, toda la temática para que no nos vayamos perdiendo, toda la temática que está basada en los bienes de capital, sabiendo que los bienes de capital son todos esos activos corrientes que me ayudan a la generación de la riqueza y que se le ha considerado un desgaste que nosotros lo conocemos como un desgaste contable, que a la vez se convierte en un desgaste fiscal, pero también está el desgaste técnico, que es el que nosotros vamos a considerar de acuerdo a la capacidad que tengan los bienes de capital de producir en el tiempo. Si yo digo que me va a durar 10 años, porque las especificaciones técnicas así lo dicen, ¿verdad? Yo debo de considerar ese tiempo digamos, de duración del bien. Y en ese tiempo yo lo voy a depreciar y ese valor de depreciación es el que me va a generar costos al momento de estar haciendo la negociación. Cuando yo he calculado costos estimados, ¿verdad? No reales, sino que estimados, precisamente de esa estimación que estoy calculando. Para determinar esos valores de desgaste se hacen varias técnicas y eso es lo que, digamos, me está permitiendo abrir a mí digamos, la mente de que yo debo de considerar ciertas condiciones, ciertos elementos y ciertas valoraciones para poder decir que me está dando el rendimiento adecuado en el tiempo. Una de las prácticas comunes consiste en utilizar tasas de bonos a largo plazo como sustituto de la tasa promedio de rentabilidad de capital. Lo que se busca acá es tratar a ustedes han oído hablar de las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Las cédulas que podría ser no hipotecarias en este caso, sino que son cédulas de avío, en donde se le está dando un valor a los bienes de capital para obtener algún tipo de inversión. O en el caso pues, de los préstamos, podría suponerse que es un préstamo, pero en condiciones muy especiales. Activos de capital vía propios o alquilados. Aquí viene otra situación de toma de decisiones. En costeo directo, no sé si ya la vieron, en costeo directo es precisamente toma de decisiones. En el costeo directo se toman o se hacen preguntas, por ejemplo, aquí que estamos hablando de propios y alquilados, un terreno. ¿Me conviene comprarlo o me conviene alquilarlo? Con la compra yo me descapitalizo, ¿verdad? Y además, yo tengo que preparar la tierra en condiciones óptimas para producir. Es decir, tiene que ser tierra fértil, ¿verdad? Tiene que ser, digamos, que sea tierra plana, que no esté en pendiente. Bueno, un montón de consideraciones que se hacen para darle un valor. O si alguien tiene esa condición de terreno, pues mejor lo alquilo a él y me quito el gasto que voy a hacer por mantenerlo en óptimas condiciones. Voy a tomar decisiones, ¿va? ¿Me conviene alquilar o me conviene adquirirlo? En vez de adquirir un activo de capital, el propietario de la granja podría alquilar el servicio de capital. Como muchos hacen ahora, alguien es dueño de la maquinaria y los que son, digamos, pequeños agricultores o medianos si se quiere, lo que hace es alquilar la maquinaria para poder trabajar la tierra. Y ahí pues solamente pagan el servicio y si se quitan la molestia de depreciaciones, de bienes de capital que me descapitalizan, etcétera, etcétera. Y ahí pues yo me ahorro un montón de cosas, pero eso me beneficia. Esta práctica es muy común en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, especialmente en Asia. La creación de mercados basados en el alquiler de activos se ha reconocido como la estrategia más importante para la mecanización de las granjas pequeñas ubicadas en el África. Digamos que los bienes del capital se someten al mercado de valores, ¿verdad? O al mercado bursátil.
o al mercado especulativo, como se dice. Y por lo tanto, pues eso me va a estar dando una validez adicional a la hora de valorizar los bienes de capital. Ciertamente existe un criterio económico para optar por el alquiler de maquinaria, de máquinas y equipos agrícolas muy costosos, que se usan con periodicidad o pocas veces en el año, por ejemplo, máquinas cosechadoras, distribuidoras de abono y varios tipos de tractores. ¿Me conviene comprar o me conviene alquilarlo? Hay granjas, ¿verdad?, que la utilizan en su momento de acuerdo a las condiciones del suelo para poder obtener la cosecha, pero también hay otros vecinos que necesitan hacer el trabajo que las maquinarias realizan. Entonces deciden ellos, no, mire, mejor le voy a alquilar a usted y usted me presta la máquina para poder yo trabajarla. Así es como funciona esto. Entonces es importante que el momento de tomar decisiones, yo decido alquilarla o simplemente invertir en ella. Bien, la maquinaria se puede alquilar ya sea a través de otros agricultores o de proveedores especializados, un poco lo que estaba explicando. En muchos casos el acuerdo de renta incluye el costo de mano de obra para operar la máquina, ¿verdad? El combustible y otros artículos necesarios vinculados con su funcionamiento. Este es para quien alquila. Y obviamente para quien alquila, digo, quien tiene la máquina para que se la da a terceros para que la usen. Este valor que involucra esta forma de trabajar le sirve al dueño de la maquinaria para darle mantenimiento a la misma, ¿verdad? Y no causarme costos o gastos a la hora de darle mantenimiento a la maquinaria. Esa es una buena forma de poder también criteriar, tomar criterio, de decir, si lo estoy recuperando, ¿verdad? Por los alquileres que estoy haciendo, pues voy a tratar de nivelarlo con el valor de desgaste que yo le estoy considerando por la pérdida de valor que va teniendo en el tiempo. Pero al final esa pérdida no se genera, es decir, en términos prácticos no se genera, aunque en términos técnicos sí, porque el valor perdón, la maquinaria sigue perdiendo valor. Yo no voy a borrar el hecho de que me va a perder valor o que ya no va a perder valor porque la estoy alquilando y ahí recupero lo que el posible costo, porque la máquina dentro de su proceso de utilidad va teniendo desgaste, pues se va a ir perdiendo. Lo que se hace es que financieramente se aprovecha el mantenimiento de la misma. El precio de renta, ¿verdad? Generalmente consiste, de alquiler se refiere a renta, generalmente consiste en todos los servicios requeridos para llevar a cabo una determinada tarea. Y por lo general no presenta ninguna desagregación por diferentes costos de insumos. Por ejemplo, mano de obra, combustible, la depreciación del activo del capital en sí. Bien, repito, se están recuperando los costos que se están dándole digamos, al valor del bien, pero que al final me le da valor, pero la depreciación también tiene que ser mayor. La renta de activos y de otros servicios relacionados corresponde en cierta medida al costo de oportunidad de los activos propios del agricultor y se debe reflejar en la estructura de costos. El costo de oportunidad, repito, se debe de tomar en cuenta la estructura de costos estimados. Eh, ¿Cómo valoro el costo de oportunidad? Pues, repito, son los peritos que se contratan y me van a establecer esa condición. Obviamente tiene que estar digamos, con conocimiento de cómo funcionan estas empresas utilizando criterios de valoración en la revalorización de bienes de capital.
Para complicar más el tema, en la mayoría de los casos, los bienes de capital, ya sean propios o alquilados por medio de otra persona, se emplean dentro de la producción de varios productos básicos. Los costos de depreciación o para el caso de bienes rentados, los costos de renta del servicio que suministra el activo de capital se deben asignar a un producto básico en particular. Dice, los costos de depreciación o para el caso de bienes rentados, los costos de renta del servicio que suministra el activo de capital se deben asignar a un producto básico en particular. Es decir, tiene que asignársele en este caso pues, a los bienes tangibles, ¿verdad? Que se está dando un mayor valor, porque son los que le están, digamos, desgastando para poder determinar este criterio. Una clave de asignación común utilizada para asignar los gastos relacionados con la maquinaria y los costos de capital asociados consiste en tener en cuenta las proporciones de área asignada a los diferentes productos básicos, ¿ya? Es decir, de acuerdo al área, para los que están en costos, nosotros debemos de determinar en la distribución de los gastos indirectos de fabricación lo que es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Perdonen que estaba pensando en otra cosa y se me fue. Bien, veamos. Dice, una clave de asignación común utilizada para asignar los gastos relacionados con la maquinaria y los costos capital asociados consiste en tener en cuenta las proporciones de área asignada a los diferentes productos básicos. Y eso, cuando nosotros lo estemos dando una revaloración a los bienes. En algunos casos, el productor podría hacer el pago de estos servicios con una parte de su producción, en vez de un pago monetario. En este caso, se refiere a los alquileres, la renta. En este caso, dice, el costo se debe estimar con base en los ingresos que habría tenido el granjero por haber vendido el producto básico de mercado. Otro criterio que debemos de tomar en cuenta. Cuando el pago es en especie, o sea, él me puede decir a mí que me va a pagar por 20 quintales de maíz el uso que yo le hice a la máquina o la pérdida de valor que ha tenido la máquina ¿cómo se llama? Eh, por estar optando a el ingreso en especie y no el ingreso en moneda. ¿Qué significa? Que no es lo mismo que a mí me va a decir, mire, el equivalente de lo que le debo es $3,000, que es el valor que yo le tengo que pagar a usted por el arrendamiento. Sí, está bien, 20 costales de maíz me van a compensar la renta, pero no puedo quedarme solo con eso, sino que esos 20 quintales yo tengo que llevarlos de una manera estimada, ¿verdad? A cuál es su valor de mercado. Y a lo mejor su valor de mercado, porque la demanda se ha disminuido, pues ya no valen los $3,000 que me debería de pagar en efectivo, sino que ya vale esa carga, vale, qué sé yo, $1,000, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si yo lo voy a valorar en $1,000 porque me está pagando con la cosecha, yo debo de cobrarle la diferencia. Y a veces el punto de dar especias para el pago de una deuda se debe de considerar que debe de ser un pago en especias completo y no quedar en la deuda con el agricultor, porque normalmente siempre le ponen intereses a lo que están transando. El costo de mano de obra es otro elemento que a tomar en cuenta al momento de darle valor a los activos. La mano de obra es un insumo esencial para la mayoría de las actividades agropecuarias, también en la producción de cultivos como en la crianza de ganados. Esto aplica para los países en vías de desarrollo que se caracterizan generalmente por su uso elevado de mano de obra en relación con su capital. Es decir,
aplicar la tecnología de última generación sale demasiado caro para lo que es el mercado, ¿verdad? El rendimiento del mercado local, que no es comparable. Si estamos pensando, por ejemplo, en una producción así como el aguacate mexicano que compramos, ese chiquito negrito, ahí sí tenemos que considerar esta parte de criterios. Es decir, tenemos que tomar todas las áreas que me permitan a mí ponerle el valor más adecuado a lo que estoy tratando de pagar en especie. Además de que el costo de dinero, el pago de dinero, es es una buena forma de poder bajarle a la deuda en cuanto a la estimación de los costos. Y eso ayuda mucho a la toma de decisiones. Dice, esto aplica para los países en vías de desarrollo que se caracterizan generalmente por su uso elevado de mano de obra en relación con su capital, contrario al caso de aquellos países que tienen una producción agrícola más avanzada, es decir, utilizan una maquinaria, ¿verdad? Utilizan unos instrumentos que van a utilizar en el proceso y eso le da mayor ventaja desde el punto de vista eh, técnico y lo que es el valor del bien en el mercado. En el momento de sumar los costos asociados con los diferentes tipos de mano de obra utilizada dentro de la granja, los costos de mano de obra representan más de la mitad de los costos totales de producción. Bueno, generalmente así es, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Si bien estas proporciones varían significativamente de acuerdo con el producto básico producido, rara vez los costos de mano de obra representan menos de un tercio de los costos totales en países de desarrollo. Es otra situación que hay que tomar en cuenta. La mano de obra, ¿verdad? Que ayuda a determinar el valor del bien. Esta gráfica muestra la importancia de los costos de mano de obra para diferentes cultivos, por ejemplo, en Filipinas, ¿verdad? Y ahí podemos hacer la medición inclusive del tipo de cultivo, en donde la mano de obra incide en la producción. Ahí tenemos varios productos, ¿verdad? Que solamente era para ejemplificar lo que estoy queriendo decir cuando es momento de darle valor. El mercado incide mucho, repito, en el precio del valor que yo quiero reevaluar un activo. La diversidad de contratos, en el caso de los contratos agrícolas, y de acuerdos relacionados con la mano de obra que existe en el sector agrícola, especialmente en los países de vía de desarrollo, constituyen un reto en torno a la recolección de datos y la estimación de costos. Obviamente la maquinaria me ayuda más, ¿verdad? Que si hago todo el proceso a pie. Aparte de que estoy descuidando áreas de productividad, ¿verdad? Solo por el hecho de dar la impresión de que estamos trabajando bien en la empresa como tal. Veamos las categorías que se advierten en la mano de obra. Mano de obra contratada, que es la normalmente remunerada. Esta remuneración mensual de la mano de obra ya tenemos que en alguna medida pues saberlas aplicar en cualquiera de las etapas de producción. Cuánto me utilizó la primera etapa, cuánto me utilizó la segunda etapa, y hay técnicas para poder determinarlo. Dice que se pueden distinguir tres grandes categorías a saber que una vez que la mano de obra contratada, ¿verdad? Que es la enumerada. La mano de obra que no implica ningún tipo de intercambio explícito, ya sea en especie o en efectivo. Y el intercambio de mano de obra como tal. Entonces, ¿por qué dice que
La mano de obra que existe en el sector agrícola, especialmente en los países de desarrollo, en vías de desarrollo, constituye un reto en torno a la recolección de datos y la estimación de costos. Esto pues va a depender de la concentración o la seriedad que se le ponga en el manejo de los datos en los animales o en el activo biológico. La mano de obra remunerada incluye el trabajo a largo plazo o tiempo completo y el trabajo ocasional o medio tiempo. En estas categorías, la diferencia en la base de remuneración y en el proceso generan retos en la estrategia de recolección y en la calidad de datos. Por ejemplo, un empleador podría pagarles a sus empleados de manera individual o colectiva. Eso no es así nomás tampoco, sino que para eso están los contratos, ¿verdad? Los contratos colectivos, que me ayuda mucho a tomar decisión. En el último caso, no es tan simple determinar la tarea real de salarios que se deben determinar en cuenta, que deben de considerar en cuenta. La mano de obra no remunerada incluye gran cantidad, perdón, la mano de obra no remunerada incluye una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, mano de obra propia o familiar, que es el caso más común, donde la mano de obra comunitaria, mano de obra suministrada por invitados u otro tipo de trabajadores no remunerados. Estamos hablando de esos elementos. Bueno, al principio hablábamos de la materia prima, ya estamos hablando de la materia de la mano de obra directa, que de acuerdo a las condiciones ambientales, las condiciones de mercado, yo voy a darle un precio a mis bienes que estoy cosechando. Y de alguna manera lo generalizo. La mano de obra remunerada incluye el trabajo a largo plazo, que es a tiempo completo, y el trabajo ocasional, que es a medio tiempo. Entre esas categorías, las diferencias en la base de remuneración y en el proceso generan retos en la estrategia de recolección y en la calidad de datos. Por ejemplo, un empleador podría pagarles a sus empleados de manera individual o colectiva. Normalmente se prefiere la colectiva porque las exigencias son menores. En el último caso, no es tan simple determinar la tasa real de salarios que se deben tener en cuenta. En la última mano de obra no remunerada, eh, la mano de obra no remunerada incluye una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, finalmente los agricultores también se pueden beneficiar de intercambio de trabajo, es decir, mano de obra suministrada por otro agricultor. Y eso es valedero, sí, solo sí. Las empresas normalmente desarrolladas, las grandes empresas, lo que buscan con el momento de estar haciendo la publicidad, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama? Espérame, me había ido con otro pensamiento, pero no voy a recapitular otra vez. Este, las diferencias de base en la remuneración y en el proceso generan retos en la estrategia de recolección y en la calidad de los datos. Por ejemplo, un empleador podría pagarles a sus empleados de manera individual o colectiva. La parte de la colectividad es la que me facilita a mí establecer un criterio con mayor validez, porque ya no trabajo de valores de manera individual, sino que lo hago a través de costos promedios. La mano de obra propia familiar, en caso más común, mano de obra comunitaria, bueno, pero la mano de obra no remunerada incluye una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, la mano de obra propia familiar, la mano de obra comunitaria, que es la que se generan cuando un grupo de campesinos deciden trabajar una tierra de manera colectiva. Eh, Mano de obra suministrada por invitados u otro tipo de trabajadores no remunerados. Finalmente, los agricultores también se pueden beneficiar del intercambio de trabajo, es decir, mano de obra suministrada por otro agricultor o empleado
de la granja como intercambio por algún servicio. Esto es lo que se conoce como eh, uh, se me fue la palabra. En los tipos digamos, de cancelación de deuda, que fue lo que vimos un poco en la crianza de ganado, que es la permuta. Permuta, o sea, aquí se puede negociar en el campo por la condición de los costos intangibles, o no intangibles, sino que aquellos costos que no se pueden valorizar de acuerdo a las condiciones actuales del mercado. Y para eso necesita un perito evaluador para realmente establecer cuál es el precio mínimo que yo puedo pagar o obtener al revalorizar un activo fijo. Eh, Finalmente, los agricultores también se pueden beneficiar del intercambio, un poco la permuta que estaba yo mencionando. Veamos. El alcance de la mano de obra contratada. Las estimaciones relativas a la mano de obra contratada representan el total de los costos en relación a los pagos de la mano de obra remunerada que se utiliza para apoyar la producción del producto básico real, es decir, el que se está haciendo en la tierra, y también incluye todo tipo de actividades, desde la mano de obra poco calificada hasta los trabajos de administración. Cuando estamos hablando de la mano de obra contratada en términos estimados, decía que las estimaciones relativas a la mano de obra contratada representan el total de los costos en relación a los pagos de la mano de obra. Es decir, es una valoración que tenemos que estar haciendo constantemente. Los costos de mano de obra comprenden todo tipo de salarios, incluyendo pagos en especie, así como los impuestos y contribuciones sociales de nómina que normalmente deben de calcularse, pagadas por los empleadores. Los impuestos y las contribuciones pagadas por el empleador se deben incluir de esta categoría. Sí, porque eso hay que pagarlo, porque hay que pagarlo, es una obligatoriedad. Veamos. Vamos, sigamos con la parte de las compensaciones en especie. Cualquier compensación hecha en especie, por ejemplo, la provisión de alimentos de manera gratuita o subsidiada, la provisión de alojamiento o también el ofrecimiento de una parte de la población, de la producción, como forma de pago, se debe contabilizar como costos de mano de obra contratada y asimismo darle un determinado valor. Ahí viene ya la parte, bueno, si es tangible, por ejemplo, si es alimentación, pues lo que me costó la alimentación, pero en el caso de que yo le doy donde vivir y eso ya es parte de la granja o del terreno, ¿cuánto le voy a cobrar? O en este caso no cobrar, sino que se lo descuentan del salario recibido. Viene ya otra vez el criterio de valoración, que eso pues tiene que utilizar alguien experto para que haga el tipo de valoración como tal. En términos conceptuales, cualquier tipo de capacitación o viaje total o parcialmente pagado por el empleador, siempre que esté relacionado con el trabajo del empleado, en la granja también se debe contabilizar y valorar. Es decir, aquí lo que le aplique a cada quien, aunque no tenga valores, pero sí ha tenido, digamos, ha tenido intervención en el proceso de fabricación. En la práctica, estos costos probablemente resulten insignificantes en la gran mayoría de los casos, especialmente en países en vías de desarrollo, y por lo general se pueden descartar dentro del proceso de recolección de datos. Eso va a ser ese criterio también. Si yo ando recogiendo de acuerdo a, digamos, a los arreglos de intercambio laboral,
qué es lo que va a querer como al final, pues, para poder pagar o poder comprar o poder obtener de una manera equivalente los bienes de mercados normales que se ven en la calle. Los métodos recomendados están los costos los costos de mano de obra se deben calcular como el producto de la cantidad de mano de obra utilizada y los salarios unitarios pagados. Recuerden que estamos en la parte de estimaciones y la estimación es predeterminar un precio del bien en el tiempo. La cantidad de mano de obra se mide a través del monto de trabajo, número de horas por día y el total de días trabajados, que se necesita para el proceso de producción del producto básico durante el año de producción. Entonces ahí tenemos otro criterio de valoración. Veamos. La idea sería que el tiempo gastado por el empleado en cada una de las actividades de la granja se registre y se multiplique por la tasa apropiada de salarios, tal como se especifique en el contrato o acuerdo de trabajo. Hoy va a depender de cuánto gana el jornalero, ¿verdad? Y así va a ser, digamos, el cálculo de valoración de personas externas de los bienes. Esto facilitaría el proceso de asignación de costos a las diferentes tareas productivas de la granja. Es decir, ¿a qué se refiere? El establecimiento de costos estimados. Método recomendado. Los pagos en especie se deben valorizar teniendo en cuenta el precio determinado de productos y servicios en el mercado. Me van a pagar por vacas, me van a pagar con producción agrícola, pero yo necesito saber cómo está el mercado para ver si cubre la deuda que la persona pues tiene. Y eso es algo que tengo que estarlo valorizando constantemente. Si se da una parte de la producción como pago, se debe valorizar también, se debe valorizar teniendo como referencia el precio que le otorga al agricultor. A dicha parte a dicha parte si lo hubiera vendido en el mercado a precios de finca, adicionando también los costos de mano de obra. Eh, una empresa más pequeña no va a trabajar con estimaciones, pero una empresa grande sí, porque lo ve de una condición macro, que si le va a obtener mejores resultados. Dicho esto, dice si un empleado lograra adquirir un producto a precio reducido, la diferencia entre el precio de finca y el precio realmente pagado por el empleado, multiplicado por la cantidad de la producción que el empleado recibió, se debe añadir el costo de mano de obra contratada. Aquí, pues, un poco de trabalengua, pero lo que quiere decir es de que la diferencia del precio se puede medir en alguna medida por la cantidad de la producción que el empleado recibió y se debe añadir el costo de mano de obra contratada, ¿ok? En términos más prácticos. El método recomendado, bueno, estamos en eso. Asimismo, se puede utilizar tanto los precios promedio del alojamiento que se manejan dentro de la región, alojamiento de los caporales que van a estar en la finca. Que se manejan, dice, dentro de la religión para darle un valor al alojamiento ofrecido dentro o fuera de la granja por el empleador. Es decir, se hace una pequeña feria en donde están involucrados todos los que prestan servicios básicos. Ujú. Bueno, creo que ahí estamos bien. Es importante ser consistente en el uso de los métodos de valoración e incluir todos los componentes de la remuneración, como sean posibles, de los cuales la retribución monetaria representa solo una parte y en algunos casos no es la más representativa. Pero, repito, están en estimaciones y hay que determinar valor de mercado según el criterio de quien lo está haciendo.
En caso, dice, de no poder determinar con facilidad las tasas salariales o cuando la información recibida no se puede utilizar o no existe, se deben usar las tasas salariales promedio para valorizar los costos de mano de obra. Veamos. Problemas específicos en cuanto a la medición. Cuando no hay información disponible, que muchas veces así es, sobre las tasas salariales, con frecuencia se pueden acoger tasas pertinentes a las diferentes actividades como son la cosecha, la siembra, la administración, etcétera, y subsectores agrícolas, que es la condición necesaria que se debe de hacer para poder tener un mejor precio. Por ejemplo, las tasas salariales pagadas a los trabajadores agrícolas por lo general no reflejan completamente la importancia de la naturaleza estratégica de las labores de la administración. Es decir, no se utilizan el mejor criterio para poder hacer valoraciones. Las tasas salariales que se van a utilizar también deben en la medida de lo posible reflejar la estructura económica y las condiciones específicas de cada uno de su sector. Ya lo vimos. Problemas específicos en cuanto a la medición. Otros retos adicionales referentes a la estimación de costos de mano de obra contratada surgen debido a la dificultad de determinar la cantidad de mano de obra utilizada en el nivel apropiado de exactitud. Es decir, si estamos igual que el mercado, etc. Por ejemplo, este es el caso de los trabajadores que son contratados para llevar a cabo una tarea determinada y a quienes se les paga teniendo en cuenta la realización de la tarea en cuestión, sin importar el tiempo que se gastaron trabajando dentro de ella. Entonces, estas semillas es bueno estarlas considerando al momento de estar haciendo valoraciones. A estos tipos de empleados a veces se les reconoce como trabajadores a destajo. Sin embargo, se complica ya con el agricultor, ya que el agricultor no necesariamente lleva un registro de datos relacionados con este aspecto. O sea, no llevan ni siquiera control de lo que están depreciando, mucho menos de otros tipos de informes auxiliares. Y eso me puede generar alguna desventaja en la valoración del concepto. La asignación de costos de mano de obra a cada actividad de la granja también constituye uno de los retos clave en términos, de la medición. Si la granja está inmersa en diferentes actividades, por ejemplo, variedad de cultivos, actividad lechera o actividad ganadera, puede que el agricultor no haya registrado ningún tipo de información detallada de la cantidad de mano de obra utilizada dentro, ¿verdad? Por ejemplo, variedad de cultivos, actividad lechera o hay registros de ningún tipo de información detallada del proceso de producción para cada actividad. Entonces estamos en la parte de los criterios de revalorización. Okay. La mano de obra del operador, de la esposa, dice, de cualquier miembro familiar, incluyendo la mano de obra del operador de la granja, de la esposa o de cualquier otro miembro familiar, incluyendo el trabajo directo o indirectamente relacionado con el proceso de producción realizado por los niños, debe tenerse en cuenta como si fuera mano de obra contratada. No hay precios
contratados, pero sí hay el criterio de darle valor a los que se ha contratado, para ver si ahí pues no hay ninguna evasión de impuestos, por decirlo así, cuando se dan este tipo de cosas. Si bien el trabajo no remunerado puede suministrarse por medio de personas que no tienen un vínculo familiar con el propietario, pero cuentan con derechos de propiedad sobre la granja, por lo general miembros de la familia a través de trabajos comunitarios, sin intercambio, los trabajadores invitados y también por medio de los otros tipos de trabajadores no remunerados. No hay una condición aquí, simplemente que escribieron esta parte que ya voy a ver cómo la corrijo. Ok. Uy. Costos del terreno. El terreno destinado para la producción de productos agrícolas es único en el sentido que, a diferencia de los múltiples insumos utilizados dentro de un ciclo de producción o los bienes de capital, por lo general cuentan con mucha determinada vida útil, el terreno, con el debido cuidado, puede suministrar varios servicios de manera definitiva. Volvemos a lo mismo, ¿ya? Toma de decisiones, ¿qué nos conviene tener más? Pero también qué es lo que se nos está arruinando constantemente para que en un momento determinado se pueda separar y venderse como chatarra en el caso de los vehículos. El terreno puede ser propio, también alquilarse bajo una serie de acuerdos contractuales de tráfico, quise decir ahí, quizás. La infraestructura construida dentro del terreno eh, perdón, que dependiendo del contexto se deben excluir y valorizar por separado. Es decir, ya una mentalidad un poco eh, fuera de lo común, ¿verdad? Pero hay que tomarlo en cuenta. El terreno destinado para la producción de productos agrícolas es único en el sentido que, a diferencia de los múltiples insumos utilizados dentro del ciclo de producción o los bienes de capital, que por lo general cuentan con una determinada vida útil en terreno, con el debido cuidado pueden suministrar varios servicios. La infraestructura, la infraestructura construida dentro del terreno, establos y otras construcciones agrícolas que, dependiendo del contexto, se deben incluir o valorizar de separado. Todavía no había una exigencia. Existen varias categorías de costos se relacionan en el terreno de manera directa o indirecta. Algunas se asocian con la propiedad del terreno, por ejemplo, impuestos de propiedad agrícola. Impuestos de propiedad, de derechos sobre aguas, sobre el agua. Existen varias categorías de costos que se relacionan con el terreno de manera directa o indirecta y algunas se asocian como la propiedad del terreno. Por ejemplo, otros se relacionan con el derecho al uso de la tierra, que es una forma de valorizarlo. Cuantificarlo, pues dependiendo de la historia que esto tenga para poderlo hacer. Acercamiento y acceso vial, asimismo otros se relacionan con el derecho del uso el uso de la tierra. El tratamiento, el tratamiento de los gastos relacionados con las mejoras del terreno se analiza de acuerdo con el número del Sistema Europeo de Cuentas Regionales. Esta es una forma de medición de lo que es el terreno, que recomienda la creación de una
categoría adicional de activos. Esto, por supuesto, cuando hay varios, hay suficientes productos en el mercado que no vale la pena estarlo analizando de acuerdo digamos, al mejor criterio para determinar los costos. El sistema europeo de cuentas constituye el marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una economía o región, un país o un grupo de países, sus componentes y sus relaciones son con otras economías. La elaboración de las políticas de la Unión Europea y la supervisión de las economías de los Estados Unidos miembros y de la Unión Económica y Monetaria exigen que se cuente con datos comparables, actualizados, fiables y sobre la estructura de la economía. Hay que estar bien compenetrado para saber cómo lo están digiriendo ellos. Un sistema de cuentas nacionales constituye un marco contable que define las reglas precisas para la elaboración de la contabilidad nacional. Establece una definición. Aquí está. Bien. Un sistema de cuentas nacionales constituye un marco contable que define las reglas precisas para la elaboración de la contabilidad nacional, contabilidad agrícola. Establece las definiciones o conceptos de las operaciones económicas, la estructura ordenada, las cuentas, etc. En definitiva, esa normativa no es más que una técnica de representación que permite obtener una descripción. El terreno en arriendo se debe valorizar teniendo en cuenta el precio realmente pagado por el agricultor, siempre y cuando dicho terreno tenga un valor justo de mercado. Veamos. Bien, estas son como consideraciones que no creo que valgan la pena mencionarlas, ¿verdad? Tiene que ver con el arrendamiento. Veamos qué dice el terreno propio. Veamos, esperen. Sí, así es. Uy. Ok. El terreno propio se puede valorar a través de dos métodos. El primero, interesante en términos teóricos, consiste en estimación del costo de oportunidad de la tenencia del terreno por parte del agricultor. Es decir, los ingresos percibidos por el dueño si hubiera invertido un monto correspondiente al valor del terreno. Inclusive hay un litigio en este país en una condición como esa. Esta es la forma como calcular el valor del mercado. En segundo lugar, la segunda mejor alternativa de inversión y la correspondiente tasa de rentabilidad
depende de un número de características que son muy especiales de capturar y unas son muy específicas en términos de contexto. O sea, eso va a depender de cómo se tenga la capacidad de cuidado del libro. Con frecuencia se utiliza la tasa anual de rentabilidad de los bonos del reglamento a largo plazo, pero no es la idea debidamente que no necesariamente reflejan la diferencia de las diferentes rentabilidades que pueden obtener de posibles inversiones alternativas. Costos de preproducción. Esta ya la cosecha de la planta de zapote que hay aquí. Una definición más precisa respecto al periodo de tiempo en el que se generan estos costos de muestra en el manual inicia con el primer gasto relacionado con la creación de un activo y termina con la campaña agrícola. Justo antes de que la cosecha esperada del cultivo alcance un porcentaje significativo de madurez. Bien, yo sé que esto que he estado hablando es un poco complejo. Es de leerlo detenidamente, volverlo a leer para poder comprender a qué se refiere. Pero en términos de síntesis, cuando yo voy a considerar la valoración de los bienes de capital al establecimiento de los costos, yo debo de tomar en cuenta cuál es el comportamiento del mercado, cuál es el comportamiento en el caso de que me hubiera tomado la decisión o más específicamente a los costos de oportunidad que se presentan constantemente. Entonces, repito, la presentación es un poco compleja en su contenido, pero habría que leerlo en condiciones de qué criterio voy a tomar yo en la toma de decisiones para poder establecer mi valor en la estimación de los costos. Recuerde que todo esto que he hablado es criterios de estimación, es decir, no son costos reales. Al final puede ser que haya dinero de por medio y se llegue a un arreglo en cuanto a la disminución del establecimiento de costos. Y esto pues es lo que hay que considerar de acuerdo a las normas, bueno, las leyes no se mencionaron, pero de acuerdo a las normas, inclusive cuando utilizamos la depreciación técnica en el proceso. Y lo cual pues es algo que hay que estar valorando constantemente. Bien, si no hay pues preguntas, ¿verdad? Esto sería la propuesta de este día. Y alento esto. Y les deseo buenas noches a todos, ¿verdad? Ya la otra clase, pues vamos a ir adentrando en lo que es el cultivo del café y la caña de azúcar. Y por eso traje a colación esta temática. Repito, es bueno que se conozca el valor del mercado y el criterio que se debe utilizar por ese precio de mercado. Así que ese es el concepto. En la parte del café quería decirles, se utiliza mucho el criterio de la estimación, porque da buenos resultados en cuanto a la estimación, es el establecimiento de los costos en los productos que se están produciendo. Entonces, repito, si no hay más preguntas, o más preguntas, nadie me ha preguntado, sino que si no hay preguntas, pues lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Buenas noches, buen provecho y estamos ahí en contacto. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.